Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial. Te saluda el profesor Mario Padilla Pérez. Hoy aprenderás cómo está estructurado HTML, también cómo crear documentos HTML con editores de código y un ejemplo práctico. Como habíamos hablado en la sesión anterior, HTML es un lenguaje markup o un lenguaje de marcadora, como las siglas lo indican, Hypertext Markup Language, o sea, un lenguaje de hipertexto de marcado. Cabe aclarar que no es un lenguaje de programación en sí, sino que es un lenguaje donde se utilizan etiquetas para estructurar un sitio web y prácticamente es parte fundamental, ¿verdad? Para poder hacer funcionamiento del sitio. ¿Cuál es su compatibilidad, verdad? Es compatible prácticamente con todos los navegadores modernos, incluyendo el más actualizado, que en este caso sería el que reemplazó Internet Explorer, que sería Microsoft Edge, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es su estructura? Vamos a hablar un poco de esto, ¿verdad? Y es importantísimo que nos aprendamos la estructura básica, ¿verdad? Y las etiquetas, ¿verdad? Porque tenemos que aprender cuál es su funcionamiento y de qué manera vamos a estructurar un sitio web a gusto. Por ejemplo, dice que doctype es el tipo de documento, en este caso HTML. Tenemos dos etiquetas, una de inicio y una de fin de la estructura, que es la que definen, ¿verdad? HTML con una etiqueta de apertura y HTML con una etiqueta de cierre. ¿Cómo la identificamos? Las etiquetas de cierre se identifican cuando llevan una pleca en la parte de delante de la etiqueta. Ok, las etiquetas hit o cabecera, ¿verdad? En la parte de hit, ¿verdad? Aquí tenemos que, ¿verdad?, conocer cuál es su función. Por ejemplo, en hit aquí vemos que aparece un título. El título este va a prácticamente a reflejarse en la pestaña del navegador, ¿verdad? Pero cabe señalar, ¿verdad? Que en la parte de la etiqueta hit van a ir elementos de referencia que no se van a mostrar en el navegador. Por ejemplo, una referencia de CSS, que sería, ¿verdad?, los elementos para darle un diseño, ¿verdad?, y una estructura más llamativa al sitio. ¿Verdad? Eso, aunque se reflejen aquí, ¿verdad?, en el código, solamente la persona, ¿verdad?, el desarrollador, en este caso ustedes, ¿verdad?, van a verlo y a visualizarlo. Eso no se va a visualizar en el navegador. Y otros elementos que vamos a ir aprendiendo. La parte del body o body. eh, Aquí van todos los elementos que van a ir en el sitio web. Aquí van a ir videos, aquí van a ir fotos, van a ir todo tipo de texto. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta H1. La etiqueta H1, ¿verdad?, es prácticamente el texto más grande que existe, ¿verdad?, para poder reflejarse. Va de H1 a H6. H6 es el texto más, o sea, más pequeño que se puede visualizar. Ahora vamos a conocer un poco de los editores. Los editores también son importantes y hay que saber, ¿verdad?, elegir uno, ¿verdad?, con el que se va a trabajar. No es indispensable trabajar solo con uno. Eh, Podemos utilizar cualquiera, ¿verdad? Pero es más comodidad, ¿verdad? Por más comodidad, ¿verdad? Y no estar cambiando. Un día utilizo Visual Studio Code, otro día uso Sublime Text y termino con bloc de notas. Increíblemente, aunque no pareciera y o sea, muchas personas lo ignoran, bloc de notas funciona perfectamente para crear una estructura de un sitio web. Inclusive, pues podemos hacer las pruebas más adelante para que podamos corroborar. En mi caso, me voy a quedar con Sublime Text, que sería mi favorito, ¿verdad?, con el que he trabajado siempre. Este editor de código es muy bueno, me gusta porque también autocompleta las etiquetas y lo vamos a ver por ahí. Entonces, vamos al ejemplo práctico, que es el que quiero mostrar, ¿verdad? Vamos a utilizar el Sublime Text 3. Yo lo tengo descargado. Quizás pues puedo enseñar un poco cómo funciona la instalación. Es muy rápida, no hay necesidad de esperar tanto tiempo la instalación, y se agrega pues el menú contextual. Y ahí está listo. Voy a dejarle el enlace en la descripción para que puedan descargarlo. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad? Vamos a estructurar, ¿verdad?, un documento HTML de manera de que vaya de forma jerárquica, por ejemplo, y ordenada también. Vamos a crear una carpeta. Vamos a ponerle web 1, por ejemplo. Entramos a la carpeta. Aquí es indispensable, ¿verdad?, saber qué tipo de estructura vamos a utilizar. Por ejemplo, porque las imágenes también tienen que ir referenciadas, que las imágenes, o sea, no vayan sueltas en la carpeta, y más que todo por orden. Entonces vamos a crear una carpeta para imágenes y fuera vamos a crear el documento HTML. Hay varias formas de crearlo, ¿verdad?, desde el programa y desde aquí de la carpeta.
podemos hacer, ¿verdad? Clic derecho, nuevo, eh, por ejemplo, un documento de texto o una hoja de texto, ¿verdad? Entonces, por aquí, por ejemplo, vamos a darle index punto, que sería la extensión. Aquí dice TXT. En mi caso, yo tengo que borrar esta extensión. Si en su caso, en su computadora no les aparece, tengo un video de referencia cómo mostrar las extensiones de los archivos, que los puedo dejar en la descripción también. Entonces sería index.html. Esa es la primera forma. Dámosle Enter y él automáticamente me dice que si deseo cambiar o sea, la extensión del archivo. Entonces le doy que sí. Él abre o muestra, ¿verdad? El navegador, ¿verdad? Por defecto, que es Google Chrome, porque es o sea, el que tengo por defecto con el que va a funcionar. Yo puedo darle aquí, ¿verdad? Clic derecho, propiedades, y aquí puedo cambiar si yo quiero. Pero pues no es la idea. Ahorita pues yo prefiero trabajar con Google Chrome por muchas razones. Entonces, esta es una manera. Eh, ¿Qué puedo hacer? Darle clic derecho una vez que está creado el archivo index.html, clic derecho y dice Open with Sublime Text. O abro el programa inclusive y desde el programa yo puedo mandar a llamar el archivo. Entonces puedo darle ahora Open File, buscar el documento, en este caso decía Web 1, acá la carpeta, aquí está. Abrirlo desde aquí y él va a abrir. Ahorita no hay nada, ¿verdad? Porque no hay un código que estemos ejecutando ni nada de eso. Pero quiero mostrar pues que es una manera. Entonces vamos a cerrar, eliminar este archivo y vamos a hacerlo desde el programa, ¿verdad? Entonces vamos a minimizar esto, vamos a utilizar el programa y desde aquí yo puedo entonces crear el archivo. Por ejemplo, eh, abro la ventana, ahora le voy a dar o nuevo archivo o le doy guardar. Automáticamente él me pide dónde quiero guardar ese archivo. Entonces escritorio y busco la carpeta, ¿verdad? Entonces aquí escribo lo mismo index.html, que sería la extensión, guardar, y aquí está la estructura. Perdón, donde vamos a escribir la estructura. Dice index.html. Entonces aquí vamos a empezar a codificar. Si vemos la carpeta, también creo el mismo archivo. Entonces para visualizarlo vamos a abrir, ¿verdad? Aquí no hay nada. Aquí vamos a ir viendo los cambios y el código pues que vamos a irlo escribiendo de esta manera. Entonces, como vimos en el documento de presentación, cómo está la estructura, ahora dice doctype, etiquetas de apertura, etiquetas de cierre, y esta misma estructura es la que vamos a insertar aquí. Entonces, iniciamos con etiquetas, ¿verdad? Abrimos llave. La ventaja de este editor de código es que cuando iniciamos, ¿verdad? HT muestra todas las etiquetas a partir, ¿verdad? Con H. Pero si le damos TM, él tiene un autocompletado. Entonces, si le damos Enter, él nos va a escribir todo el código automáticamente. Ahí está. Podemos darle zoom a esto para que veamos mejor. Entonces dice doctype HTML, ¿verdad? Las etiquetas que habíamos mencionado. Las etiquetas que habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces doctype, que es el tipo de documento. HTML, si le damos doble clic, él hace referencia a esta última también. Entonces aquí vamos a ir editando. Donde dice hit, ¿verdad? Que sería los que le mencioné, aquí va a ir el título. Puedo ponerle mi web. Podemos hacer dos maneras. Eh, Aquí le damos clic, ¿verdad? A guardar. O le damos control y S para poder ir guardando cambios. Es indispensable ir guardando cambios cada vez que, o sea, agreguemos un elemento nuevo, una etiqueta nueva o algo, cualquier cosa, siempre control S, sin olvidarnos, porque si hacemos, ¿verdad? Una estructura donde llevamos bastante avanzado el trabajo, pues no, prácticamente, ¿verdad? Si se va la energía, entonces vamos a perder pues ese trabajo y no es el conveniente, porque si es un trabajo, ¿verdad? Grande, pues no sería pues conveniente. Entonces mi web, control S, ya guardé. Voy a minimizar, ¿verdad? Y me voy a ir al documento de web que tengo abierto y le voy a dar a actualizar o le doy F5 y aquí aparece el título, ¿verdad? Ahí arriba aparece el título, es mi web, que es el que teníamos en el código. Dice mi web. Cualquier modificación que yo le haga a esto y le doy control S, él va a aparecer ahí. Esto es en etiqueta hit. Entonces, si nos vamos al cuerpo, aquí podemos ir haciendo espacio. Por ejemplo, queremos escribir.
Un primer texto. O sea, vamos a escribir, abrimos etiqueta, H1, o solo démosle H nada más. Aquí vemos un montón de etiquetas, HTML, header, H1, H2 hasta H6. Y vamos a ir aprendiendo una, o sea, cada una, la función de cada una de ellas. Yo le doy H1 y autocompleto, le doy Enter, entonces él me completa la etiqueta. Fijémonos que dice H1, aquí está la apertura y H1 la de cierre. O sea, toda etiqueta que lleve plecas aquí después del código que corresponde a su etiqueta es la de cierre. Entonces, ¿dónde vamos a escribir? El texto es aquí entre medio de las dos. Por ejemplo, le vamos a dar ejemplo de título. Control S, guardamos y nos vamos al navegador. Entonces, actualizamos y aquí está el título. Aquí aparece por defecto a la izquierda, ¿verdad? Pero por lo general, ¿verdad? Si cuando ya tengamos más conocimiento, vamos a encontrar etiquetas, por ejemplo, para hacer eso, poner el texto en el centro. O lo vamos a hacer ya. Para hacer referencia de que todo lo que yo quiero, ¿verdad?, vaya centrado o solamente ese elemento, entonces le doy a la etiqueta, le doy center, es indispensable saber inglés también, center, le doy enter y el contenido va a quedar en medio, entonces yo agarro esta etiqueta, la corto, me voy abajo y la puedo pegar ahí. Entonces él ya queda prácticamente la etiqueta ejemplo de título, queda centrado solamente este elemento. Control S, navegador y actualizamos. Entonces pasa al centro. Ahora, si yo quiero escribir otro texto más grande, ¿verdad? Le doy espacio. Cada espacio que yo le doy no se refleja ahí, ¿verdad? Para buscar un espacio, ¿verdad? Es otra etiqueta. Entonces, ¿qué podemos poner? Vamos a utilizar ahora la etiqueta H6, la última. Enter. Entonces, ejemplo, a cualquier texto. Control S. Lo visualizamos en el navegador y le damos actualizar. Allá quedó. ¿Por qué no queda en el centro? Porque en mi código solamente estoy haciendo referencia de que todo lo que esté dentro de esta etiqueta de centro o center, solamente esto se centra, el resto no. Entonces podemos jugar con las etiquetas. La cortamos y pegamos al final si queremos. Aquí. Entonces va a decir que todo lo que esté metido dentro de las etiquetas center, de aquí a aquí, todo el elemento va a ser centrado. Control S, visualizamos y está centrado. A esto le podemos dar un estilo distinto, un tipo de letra, un color distinto de fuente, ¿verdad? Y bueno, podemos hacer muchas cosas. Eh, Hasta aquí sería, ¿verdad? Por ejemplo, solo para conocer la estructura del documento HTML, ¿verdad? Y que nos vayamos arraigando un poco, ¿verdad?, al tema y que les vaya, espero, interesando, ¿verdad? También eh, aprendiendo más etiquetas. Voy a dejarles pues una descripción donde van a encontrar una lista de etiquetas que pueden implementar. Por el momento es lo más básico, ¿verdad?, de HTML y que pues podemos implementar aquí de manera práctica y sencilla, ¿verdad? Muchas gracias.